Vamos a ver, aquí tengo a don Joaquín Echeverría, es el padre de, un segundo, es el padre de Ignacio Echeverría, que todos conocéis como el héroe del monopatín. Y para mí es una entrevista muy particular porque es la primera vez que entrevisto a alguien a nivel personal. Y, y yo a Ignacio lo valoro mucho porque dentro de mi página de historia siempre me dicen, siempre dicen, es que no hay gente con valor, no hay gente en la sociedad. Y a mí me gusta ese mensaje que tú dices de que él eligió ayudar. Pero como todos sabemos lo que ha hecho Ignacio, lo que dice Ignacio, Ignacio nació en Ferrol y quería preguntarte una cosa. ¿Cómo es Ignacio de chico? Bueno, Ignacio es un niño más bien inocente, es un niño que en su desarrollo, vamos a decir, en su evolución, en mi opinión, iba más despacio que sus hermanos, era más inocente, tarda más en madurar. Cuando era muy pequeño era un niño mimoso y cuando era un bebé y los primeros años, 2 o 3 años de su vida, pues es un niño que da guerra porque llora de noche, debía tener dolores de tripa y tal. Y supongo que eso le hace llorar de noche. Cuando tenía 2 años daba, o 2 años y medio, daba más guerra a él que la hermana que lo seguía, que tenía 2 años menos que él. Entonces, bueno, pues es un niño, luego era muy cariñoso y hay una anécdota que, bueno, que dice un poco cómo era cuando era muy pequeño. Su madre opinaba que, bueno, tenía en aquel momento 4 hijos, Ignacio era el tercero y la pequeña era un bebé, y entonces opinaba que convenía despegarlo un poco de sus faldas porque le requería mucha atención y pensaba que tenía que madurar. Y entonces lo manda a una guardería para, bueno, pues para que le quiten los mimos. Y descubre que cuando vuelven al autobús de la guardería, pues en un autobús en que hay 25 niños o algo así, él vuelve sentado en las rodillas de la cuidadora del autobús, de la profesora que los acompañaba. Con lo cual el objetivo de quitarle los mimos pues no se estaba logrando demasiado bien. Pero bueno, era así. Era un niño que requería mucha atención y que requería mucho cariño y daba mucho cariño. Que para mí hay un... He estado visionando diversas entrevistas que tienes de él y a mí me encanta esa anécdota de la cena en el convento que le dijeron lo del vino y, y me parece que es mucho de lo que debería ser él, si no me equivoco. Una persona respetuosa, educada, amable. Si la puedes comentar, la anécdota del vino. Sí, bueno, cuando Ignacio está estudiando la Sorbona, él pierde un año. El último año lo repite. El último año de la Sorbona lo repite. Entonces, bueno, él lo repite, supongo que en parte debido a que la asignatura que suspende, la profesora que la daba era una mujer que era importante en el Partido Socialista francés, un peso pesado de la política, y él opinaba que les estaba dando dogma marxista en vez de darles la asignatura. Y protesta y le dice, oiga, ¿por qué no se limita a dar la clase de la materia que estamos estudiando y se deja de contarnos historias marxistas que no nos interesan nada? Suspende y repite el curso. Entonces él se encuentra repitiendo un curso en el cual tiene muy poca materia que estudiar. Y se encuentra que además los compañeros que él conocía habían terminado en la Sorbona y por tanto él se encuentra incorporado a un curso en el que hay gente que él no conoce. Y por otro lado, pues como repetidor, o sea que él se sentía mal, él no estaba acostumbrado a eso, él era un hombre, un estudiante que había llevado siempre bien sus estudios. Entonces, en ese momento, él intenta distraerse y hace, bueno, pues una de las cosas que hace, como tenía muy poco que estudiar, saca un forfait para ir todos los días al cine, o sea, una entrada que puede ir todos los días al cine con un coste pequeño. Y y hace visitas a las familias con las que habíamos hecho intercambios, que yo, en verano en nuestra casa venían franceses, y alguna también un irlandés, y él viaja a ver visitas a las familias con las que habíamos hecho Perdón, intercambios. dime, que se ha saltado ahí un... Por lo que decía es que
entonces, una de las visitas que hace, la hace a un convento. Este es el convento fundacional del Sacré-Cœur, del Sagrado Corazón, que era la casa de la familia de la fundadora, que después pasó a ser el convento, un convento pequeñito, en el que había unas pocas religiosas. Pero se da la circunstancia, cuando él va ahí a pasar un fin de semana, que la superiora del convento era una tía abuela suya, tía de mi mujer. Entonces él va a pasar un fin de semana, lo pasa muy bien, duerme en un convento y lo pasean por la zona con un microbús que tenían, o sea que estaban todas las monjas y paseando con él en el microbús y le enseñaba la zona. Fue un fin de semana muy agradable para él. Pero bueno, la anécdota del vino es que el viernes, cuando llega, invitan a cenar al párroco local. Entonces el párroco, cuando se sientan a la mesa y se ponen a servir, quiere servir, ofrece servir vino. Y dice, yo no tomo vino. Entonces el párroco le dice, ¿y tú por qué no tomas vino? Y dice, pues yo no tomo vino porque mi padre no quiere que tome vino. Yo no recuerdo haber sido tan taxativo como eso, pero bueno, él dice esto. Entonces el párroco le dice, ¿qué importa lo que quiera tu padre si tu padre no está aquí? Y él le dice, importa mucho, o sea, mientras mi padre pague mis estudios, mientras yo viva protegido por mi familia, yo hago lo que diga mi padre. Yo creo que lo que estaba diciendo realmente, o sea, lo que se denota de esto que dijo, es sencillamente que él no necesitaba presumir. Él a lo mejor sencillamente dijo eso para no verse obligado a tomar vino, que no quería tomar vino. Pero lo que denota es que no necesitaba presumir, él no necesitaba decir yo soy muy machote y lo que diga mi padre a mí no me importa, ¿no? Él no tenía esa necesidad porque, eso sí, tenía suficiente personalidad para asumir que él estaba sometido a las disciplinas que correspondieran, ¿no? Otra particularidad de él, la tengo aquí apuntada también, es que los anteriores atentados de Londres, tú comentas en otras entrevistas también de que no es algo que a él le surgiera tan espontáneamente, sino que era algo ya de su condición. Del atentado anterior que hubo en Londres, que él dijo que si yo hubiera estado allí, el policía seguiría vivo en otro atentado que hubo en Londres. Sí, bueno, vamos a ver, Ignacio es un hombre que toda su vida dio la cara, es un hombre que toda la vida hizo esfuerzo por intentar mejorarse, perfeccionarse, y entonces hizo esfuerzo tanto en sus estudios como en las cosas que acometía. En el caso del terrorismo, pues él tenía una gran inquietud con relación al terrorismo. Él, años antes de morir, un día vino y me dijo, papá, voy a dejar de apellidarme Echeverría. Y dije, ¿por qué? Yo sabía perfectamente lo que le tenía que contestar porque yo había vivido una situación similar con mi padre. Y me dijo, ¿por qué no quiero apellidarme como los asesinos que están matando gente o uno de los secuestradores de Ortega Lara, que se apellida como nosotros? Y le dije, mira, si tú dejas de apellidarte Echeverría, tú vas a dejar de ser mi hijo. Si tú te avergüenzas de mi familia, pues no pintas nada a nuestra familia. Eso me había hecho mi padre cuando yo le había hecho una cosa casi idéntica a él 30 años antes. Entonces, bueno, él estaba muy sensibilizado con el atropello y con los asesinatos terroristas. Entonces, cuando muere un policía en Westminster que se enfrenta a un terrorista, había un terrorista con un cuchillo, apuñalando a personas, y llega un coche de policía con dos policías, y se bajan y uno de ellos corre a por el terrorista para que no pueda seguir atacando a los viandantes, sí. Y el otro policía, que era el jefe, el más caracterizado, se mete dentro del coche otra vez y se pone los seguros para no correr peligro. Y ese policía, que va solo, se enfrenta a un terrorista con un cuchillo, él solo lleva una porra y muere apuñalado. Entonces, comentando eso, nos impresionó mucho porque nos pareció que un hombre que corre a la muerte es una persona admirable. Y Ignacio, en unos días antes de morir, que estuvo en España, que había venido a hacerse un arreglo a la boca, estaba haciendo un implante. Hablando de este policía, que se habló en una mesa en la que se estaba celebrando su cumpleaños, él cumpliría años el 25, y esto fue unos días antes, el 25 de mayo. Él dijo, cuando se habló de eso, dijo, si yo hubiera estado allí patinando, ese policía estaría vivo. Quería decir que él, patinando tenía un arma, tenía una tabla que vale para defender. Y lo dijo. Entonces yo creo que cuando él ve el atentado y lo vive, él ya sabe lo que hay que hacer, sabe que en un atentado hay que ayudar.
Por otro lado, yo creo que por lo que él se enfrenta y ayuda, se puede hablar de que era valiente. Pues sí, sería valiente, qué duda cabe. De miedo tenía, ¿eh? Miedo tenía, porque Claro. no era tonto. Pero él valora la vida, la suya y la de los demás, y él piensa que hay un riesgo de su vida y los demás están en un riesgo grave, pero que interviniendo pues se van a salvar más vidas de las que se van a perder. Pierde la suya y siguen vivos las 4 personas que estaban siendo atacados. Están vivos. La realidad es que la escena que yo vi y completé la escena en la que él interviene a través de la intervención de sus amigos que nos cuentan que van con las bicicletas, que ven una persona que se tambalea, que creen que está borracho, luego ven que está herido, que llegan con las bicicletas a una zona y que Ignacio se baja de la bicicleta y va con la tabla y empieza a dar golpes y se oyen los golpes de la tabla en las cabezas los de los terroristas. Eso es lo que cuenta uno de sus amigos. Yo sé que los Guillermo, ¿no? Era Guillermo, ¿no? Guillermo, sí, Guillermo Sánchez. Y sé que, bueno, en la escena que ellos presencian yo la vi grabada desde las cámaras de una cafetería o de un bar, en la que a través de las escaparates del bar y de la puerta de cristal se ve una imagen de la calle y se ve cómo sí, esa imagen la he visto yo también, pero veo la cámara de seguridad de dentro. Entonces es ese momento. Se ve cómo sale una mujer, mira hacia la izquierda de la imagen, luego sale un hombre, mira hacia la izquierda, luego se retiran y pasan corriendo 6 policías hacia donde ellos miraban, hacia la izquierda de la imagen. Entonces en ese momento llegan las bicicletas, las 3 bicicletas, Ignacio iba sentado en la del medio, y iba en la del medio de las 3 bicicletas, y en ese momento cuando ellos llegan 4 policías pasan huyendo por delante de ellos. Yo supongo que 4 de esos 6. Un quinto de esos 6 policías se escapa por otro sitio y el sexto sigue corriendo va por los terroristas. Entonces Ignacio se baja y corre detrás del policía que va por los terroristas, y en donde están los terroristas hay un terrorista en el suelo apuñalando a una pareja, un hombre y una mujer que están tirados en el suelo, y cuando él llega de pie hay 2 personas peleando con 2 terroristas, que son el policía que llega antes que él, que es el que está en nuestro libro, en el libro en el que escribimos hablando de él, es el que aparece fotografiado con su madre y conmigo el día de la entrega de la George Medal que entrega la reina de Inglaterra. A ese policía también le dan la George Medal. Y al otro que está interviniendo, que está vestido de paisano, también se la dan. Esas 2 personas, que los 2 eran policías, uno vestido de paisano y otro vestido de uniforme, caen al suelo y Ignacio sigue de pie, no está herido todavía. Se ve que la tabla era mejor instrumento para defenderse que una porra. Entonces él, en lugar de salir huyendo, se queda a defender a los que están en el suelo caídos. El policía uniformado se levanta, Ignacio cae. El policía uniformado se levanta después de caer Ignacio, pero los terroristas han dejado ya con Ignacio en el suelo, estaban ya los 5 personas en el suelo, dejan esa escena y van a atacar a los 2 de las bicicletas, a los 2 amigos de Ignacio. Entonces, ese policía se levanta y busca la porra que la ha perdido, eso lo describe. Hay un manual de recuperación del shock postraumático y hay un libro en que hay testimonios de ingleses y uno de los policías que no interviene en la escena de Ignacio, que llega después de que Ignacio está en el suelo, cuenta esa imagen, y además él, cuando le piden participar en el libro, dice: yo participo con la condición de que tengo que contar lo que vi de Ignacio. Y lo cuenta. Bueno, pues lo que digo es que ese policía se levanta y vuelve a la pelea, el otro se queda en el suelo, a los 3 les dan la George Medal. Son las 3 George Medal que se dan en el mismo acto. Aunque una condecoración post-mortem es menos importante que una condecoración a un vivo, sin embargo, cuando hacen la descripción de las condecoraciones empiezan describiendo la de Ignacio y usan unos términos tremendamente halagüeños. Después describen al agente Márquez y después al otro agente. El agente Márquez pues cuentan que se enfrentó y que tal y del otro agente cuentan que se enfrentó, que tuvo la astucia de hacerse al muerto para evitar que lo siguieran atacando. Bueno, la realidad es que Ignacio, mientras ellos estaban en el suelo, pelea y los defiende, ¿no? Y muere. Y bueno, pues el balance fue bueno. Yo creo que el cálculo de Ignacio estuvo bien hecho.
4 vidas se salvaron y se perdió solo una, la suya. ¿Qué vamos a hacer? Hombre, yo creo que también, en el fondo estamos hablando de que no solo son 4, yo creo que si quizá ese enfrentamiento no hubiera existido, o si no se hubiera plantado cara, alguien más se hubiera cruzado, alguien más. Sin la menor duda. El atentado terrorista duró 7 minutos desde que empieza hasta que los neutralizan la policía armada, ya policías con armas. Había un vagón de policía armada, un vehículo de policía armada en el otro puente, no en ese. Yo creo, sospecho que que pensaban que podía haber un atentado y estaban patrullando. Lo que pasa es que se equivocaron de puente. Entonces, cuando llegan al puente tardan 7 minutos. Vamos, cuando llegan al puente no, cuando matan a los terroristas habían pasado 7 minutos. La intervención de Ignacio los distrajo, supongo que 1 minuto o más. Entonces, ese minuto, en 1 minuto da tiempo a poner mucha tierra de por medio o a refugiar. Claro. Entonces le dio tiempo a un atentado con 3 terroristas en esas condiciones solo tuvo 8 víctimas no mortales. Entonces a mí me parece que es un cierto fracaso del atentado y que podrían haber sido muchos más si no hubiera sido que Ignacio los distrajo. A mí no me verá, no, quizá el término sea más adecuado. El papel de Guillermo no es achacarle nada, ni mucho menos, que todos somos humanos ni nada, pero él lo vio todo, lo ve consciente. Él en un momento de rabia, creo, he escuchado por ahí que tira la bicicleta contra ellos también, ¿no? He escuchado por ahí. Bueno, dura muy poco tiempo, Ignacio reacciona inmediatamente. Ellos se quedan en las bicicletas, pero no huyen, se quedan allí. Ya, por eso. Y cuando los terroristas ya se desembarazaron de Ignacio, van a por ellos a apuñalarlos. Y entonces Guillermo lanza la bicicleta para defenderse y sale corriendo. Y al cabo de un rato, él y Javi vuelven a la escena a buscar a Ignacio y a intentar socorrerlo. Cuando vuelven a Ignacio lo han apartado, lo han arrastrado y lo han llevado a otro sitio. Ellos no ven a Ignacio. Vale, es ahí a donde quería llegar con el papel de Guillermo, porque habéis escuchado su nombre, simplemente me llama la atención esos momentos de dudas de dónde estaba él después, al haberlo visto, al haber visto lo que había ocurrido. Pues él vuelve a un sitio donde hay muerte, pero no vuelve nadie más, vuelven ellos dos. Pero sí, no vuelve nadie más. Todos los demás salieron corriendo, no quedó nadie. Cuando ellos llegan allí no hay nadie. No, pero yo simplemente, la pregunta de Guillermo es simplemente por el tema de a donde quiero llegar es después porque hay esa incertidumbre en los medios que era esta persona cuando ya había testigos de que había sido Ignacio y la habían presenciado. No sé si me entiende, Joaquín. Bueno, yo lo que creo es que en esta vida hay muchos valientes de teclado, y entonces en los teclados criticaron a Guillermo y a Javi. Claro, es que me parece ridículo porque critiquen porque... Cuando yo me enteré de eso, yo ya sabía que cuando yo vimos eso, sí. y Guillermo dio la cara y hizo manifestaciones. Por eso. Y a mí, cuando vi que se estaban atacando, que se lo estaba atacando, yo sabía que Ignacio estaba muerto ya. En ese momento ya pasaron 5 días, yo ya sabía que estaba muerto y me dolió más eso que la muerte de Ignacio. Ignacio estaba muerto, yo ya lo había asumido y ya está. No tiene. Claro. Pero el sufrimiento de estos chicos a mí me dolía mucho más y por eso escribí la carta que se leyó en los telediarios defendiéndolos, porque además yo creo que tuvieron el enormemente mérito de ir a buscar a Ignacio y a intentar socorrerlo en un sitio donde había muerte y donde no había ningún civil intervino en esto más que Ignacio, claro, nadie más. Y todos los demás salieron corriendo, no quedó nadie y ellos volvieron a un sitio donde había muerte. Lo que pasa es que tuvieron la suerte de ya no encontrarse a los terroristas porque los terroristas habían avanzado, ellos se quedaron por allí buscando a Ignacio y ya está, y ya está. Luego se pasaron la noche pues, desde llamadas al consulado, desde presentarse en las comisarías o desde visitar incluso hospitales intentando encontrar a Ignacio. Claro, entonces ahí es cuando llega esa incertidumbre porque tú me dices que a tu hijo ya lo han trasladado y ya se lo llevan a un hospital en el cual no hay... No lo llevo, ellos lo desplazan en la calle a una zona donde ya que está lejos de donde pueden llegar los terroristas. Y entonces un médico que está en una cafetería sale y se dedica a socorrerlo. Intenta reanimarlo, pero Ignacio se desangra y muere. ¿Por qué eligió eso Ignacio?
Bueno, yo creo que lo eligió sencillamente porque era bueno, primero era una persona dispuesta a ayudar, él sabía que había que ayudar, que no podíamos, que nuestra dignidad no nos debía permitir que nos acobardaran y que corriéramos como borregos cuando viene el lobo, que en lugar de enfrentarse al lobo corren todos y saltan unos por encima de otros, y él sabía que había que hacer eso. Lo había pensado, lo tenía claro, lo sabía. Por otro lado, él es un hombre generoso que pone en riesgo su vida porque piensa que está en riesgo la vida de otros y de hecho, pues es eso, salva vidas a base de exponer la suya y la pierde. Me encanta una frase tuya que dices que, bueno, hay que recomendarle a todo el mundo el libro que escribiste sobre él, sobre tu hijo. Y me encanta una frase que tú dices que Ignacio, la vida le dio unas facultades que él las amplificó mucho más. Utilizó, Bueno, Ignacio, en mi opinión, no era una persona con unas grandes habilidades, no en ninguna materia. O sea, una persona muy corriente y con unas capacidades, pues a mí me parecen no excesivas. Lo que pasa es que Ignacio es un hombre que llega un momento cuando madura, 13, 14 años, descubre que en la vida hay que ganarse la vida y entonces empieza a hacer un gran esfuerzo en sus estudios, potenciando sobre todo en las ramas que él pensaba que rendía más, conocimiento de idiomas, etcétera, y hace un esfuerzo muy grande. Ignacio hace un esfuerzo muy grande, pero también hace un esfuerzo muy grande por portarse bien, por tratar bien a los demás, por respetar a todos y a cada uno, con no discriminar a nadie por su origen o por comprendiendo que en la vida no todos tuvimos la misma suerte. claro, Y muchas veces uno puede sentirse más importante que otros porque tuvo mejor suerte y tuvo oportunidades que otros no tuvieron, pero que en la vida todos merecen el mismo respeto y que hay que cuidar a todos y ayudar a los que lo necesitan cuando uno puede ayudar. Ignacio hizo una cosa, por ejemplo, hay una historia de Ignacio que me enteré de su muerte, que es que cuando llegamos a Madrid al tanatorio, hubo un señor que vino al tanatorio, que venía vestido de legionario, y quería hablar conmigo. Me lo trajo uno de mis hijos, él y su señora, y quería hablar conmigo. Él hablaba con dificultad, estaba muy nervioso y no dejaba hablar a su mujer, todo lo decía. Me costaba mucho trabajo entender lo que me decía, estaba muy emocionado. A mí me costó mucho trabajo. Y entonces se quitó una condecoración que llevaba y vimos que se la quería poner a Ignacio. El féretro de Ignacio estaba cerrado, no se le podía poner, entonces la prendimos en la bandera y allí quedó. Él, cuando se enterró a Ignacio, la bandera lo enterramos con la bandera que cubría el féretro. Queremos que esa bandera lo acompañara para siempre. Sin embargo, esa condecoración la quité y la metí en la caja de la Gran Cruz de Mérito Civil para que acompañara a la Gran Cruz. Entonces, la próxima vez que lo vi, le dije, tengo que devolverte tu medalla. Dijo, no, la merece más Ignacio. Y él me había explicado que él tenía un hijo que había tenido sus dificultades, momentos malos, y que estaban muy preocupados y que estaban intentando ayudarlo, y que los servicios sociales de su población le habían dicho que buscaran una persona joven, un chico que le sirviera de referencia y que le ayudara. Entonces contactaron con Ignacio, por no sé qué camino, porque Ignacio no conocía a ese hombre. Y entonces Ignacio, por lo visto, una temporada que estuvo en paro, se pasó muchas tardes en su casa charlando con el chico, y en cuando el chico estuvo un poco mejor, empezó a llevarlo a sus ambientes y reunirlo con sus amigos y meterlo. Y ese chico pues hace una vida ordenada, es una persona que ha enmendado sus problemas y los ha superado. Y yo creo que Ignacio tiene una gran parte del mérito de esa evolución de esa persona. un ejemplo en vida presente y en la muerte, totalmente tu hijo. Sí, bueno, Ignacio, vamos a ver, si uno se para a mirar cómo es Ignacio, cómo es el niño mimoso, o el niño inocente, o el niño que tiene su propio mundo mientras es pequeño, que yo no era capaz de meterme en su mundo, no éramos capaces de compartir cosas, que con sus hermanos sí era capaz de compartir, con él no. Cuando él descubre que el mundo, aparte del mundo yuppie, hay un mundo distinto, donde hay que hacer esfuerzo y que hay que ganarse la vida y que hay que esforzarse y que se esfuerza, pues se pasa la vida preparándose. Es decir, él se pasa la vida preparándose para lo que haga falta. En un momento dado que pierde el empleo y que cree que no va a volver nunca a tener un trabajo bueno, prepara el Proficiency y lo saca sin vivir en Inglaterra ni en Irlanda. Y eso es dificilísimo de hacer en esas condiciones y lo hace. Pero claro, no lo hace porque estuvo 4 meses preparando el Proficiency, se hace porque estuvo toda su vida preparando el Proficiency sin preparar el Proficiency, estudiando en la Escuela Oficial de Idiomas, leyendo libros o estudiando. Lo mismo con los otros idiomas. El francés, el último lunes de su vida, fue a clase de alemán, que iba los lunes,
Y esa clase de alemán, Iván estaba haciendo un curso que había aprobado el año anterior, pero que él decidió repetirlo para coger mejor base, porque pensaba que había ido muy justo de base. Entonces, que había aprobado, pero que valía la pena repetir para el año siguiente hacer el último curso de nivel que podía hacer. Y se pasó la vida haciendo el esfuerzo de prepararse. Pero igual que eso, es en su vida espiritual, en su vida religiosa, el excluir relaciones con amigos que consideraba que no tenían buena conducta, el respeto a sí mismo y el no admitir el atropello ni que lo... Así perdió un curso en la Sorbona, claro, no dejando que alguien hiciera algo que él consideraba que era una falta de respeto a los alumnos al no explicarles la asignatura. Es que la figura de él, a mí me encanta una ilustración, no sé si la conoces, que hay, que figura él llegando al cielo y están Don Pelayo y Blas de Lezo. Sí, a mí se ve a un chico con cara de despiste que Sí, está referido por un rayo Clark y Blas de Lezo. Me encanta. Cuando en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria eh, mm, les presté o les deposité la tabla con la que había muerto Ignacio, yo tenía en mi casa la lámina que había pintado Malagón previo a la impresión, es decir, la lámina pintada con rotulador, en la que sí. se ponía algunos héroes no llevan capa y unos pies encima de un patín. Entonces, yo esa la tenía y yo pensé que esa lámina tenía un cierto valor porque es un autógrafo, es un gráfico pintado por por el ilustrador, por Malagón. Y a mí me parece que tenía un cierto valor y que no pintaba nada en mi casa, que debía estar en el museo con la tabla. Y de paso, había muchas viñetas que me gustan, muchas, 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 pero pensé en una y dije, hombre, debiera haber dos viñetas, por lo menos. Y entonces pensé en la de Puebla. Y conseguí que Malagón me pusiera en contacto con Puebla y que Puebla entregara una lámina al museo en la viñeta esa de Don Pelayo Blas de Lezo y Ignacio llegando al cielo. Y esas dos láminas acompañan a la tabla de Ignacio en el expositor donde está en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria. Un grande de España con monopatín. Bueno, Ignacio era una persona muy común y muy corriente, con sus aficiones y con sus cosas. El monopatín estuvo muy presente en su vida desde que le regalamos la primera tabla. Y bueno, él hizo algo, vamos a ver, Ignacio creó un precedente. Después hemos visto en algún atentado terrorista a algunos civiles, entre varios, ir y neutralizar a un terrorista y tal, eso lo hemos visto. El precedente es el de Ignacio, que interviene esa vez en un riesgo muy grande. Pero también habíamos visto como un solo terrorista en la calle amenazando había hecho que 1000 personas se refugiaran en Notre Dame sin que nadie le hiciera frente. Después de Totalmente. haber a varios. Bueno, pero bueno, Ignacio, igual que eso, crea más precedentes. Ignacio, cuando las policías londinenses, los 3 cuerpos de policía londinenses, se deciden a dar unas medallas y se la dan a Ignacio, nunca lo habían hecho los 3 cuerpos de policía de forma solidaria. Un cuerpo de policía daba una condecoración a alguien o otro cuerpo de policía, pero los 3 juntos no lo habían hecho nunca y se reúnen por primera vez. Y cuando el Cuerpo Superior de Policía de Gran Bretaña, el Cuerpo Superior de Policía de Inglaterra en el año 60 y tantos crea una entrega a ciudadanos que hayan tenido mérito por Sí. colaboración con la policía, crean esa medalla y la dan anualmente o periódicamente. Pero luego se incorporó la policía de Gales, luego la policía de Belfast, pero ese año, cuando llega a dársela a Ignacio y a otras personas, se incorpora también la policía de Escocia, que nunca lo había hecho, es un precedente ese día. Y hay que tener en cuenta que Escocia en ese momento acababa de haber un referéndum para intentar separarse, es decir, era el menos momento de integrarse en el Reino Unido, pero sin embargo el Cuerpo Superior de Policía del Reino Unido se integra para entregar esa medalla. Es decir, que Ignacio crea una serie de precedentes, que duda cabe. Yo una cosa que quiero preguntarte, porque la entrevista que colgué del programa de Risto, hay un momento que tú dices, estar aquí no es plato para mí de buen gusto. Eh, yo cuando seguí la noticia, a donde quiero llegar, es que todo el mundo alabó vuestra entereza, vuestra manera de ver la vida,
que yo la veo similar porque yo me considero también creyente, me considero que hay que ayudar al prójimo, me considero que todo eso. Entonces, pues yo te quiero preguntar una cosa, Joaquín. Eh, ¿Tú lo viste con entereza, lo viste con, no con satisfacción, lo viste con, como tú dices, tanto esa, y que lo ves con emoción, no con tristeza, pero tú has tenido una fase de, de tristeza, de Bueno, tristeza de verdad, porque ahora, por ejemplo, que ha sacado después el libro, ha habido homenajes, por ejemplo, hay unos chicos que han sacado también el tema del musical de él, y yo por eso te digo que en el fondo ahora, no sé si calificarlo como una satisfacción o dentro de haber pasado ya una época más de tristeza y mirarlo con lo que tú dices, que te emociona, no te entristece. bueno, realmente, vamos a ver, cuando Ignacio muere, Sí, estamos, antes de morir, estamos vamos, antes de morir, no, antes de saberlo, estamos 5 días con las incertidumbres y claro. preocupados porque tenemos miedo a cómo está Ignacio, tenemos la preocupación, cómo está. Espera que Dime. me he salido de la pantalla, no sé si me estás viendo. No, yo te estoy viendo, te estoy viendo. Vale, vale, es que ha pasado una cosa con el ordenador. Bueno, lo que decía es que vivimos con preocupación y las conjeturas de cómo podría estar fueron muchas y diversas. Y aunque nosotros a los medios intentamos ser serenos y no crear, es decir, un atentado terrorista es un acto de propaganda. Y nosotros no queríamos en ningún momento que, que el terrorismo triunfara consiguiendo que ese acto de propaganda se magnificara más. Nuestras lamentaciones hubieran producido eso y nos negamos a participar en eso, porque no podíamos permitir que el terrorismo triunfara más. Dicho eso, cuando aparece el cadáver, yo ya me quedo tranquilo, porque ya sé que está muerto y ya está. Cuando veo su cadáver y veo una cara serena, me tranquilizo, digo, murió bien, no murió desesperado, ya está, ya no tiene importancia, ya. Murió, nadie quiere que sus hijos mueran. Yo no le deseo la muerte a nadie, mucho menos a mis hijos, lógicamente. Pero yo quiero que mis hijos vivan una vida feliz. Ignacio muere en un momento en el que estaba muy contento, tuvo momentos duros en su vida, particularmente con fracasos en el trabajo, pero sin embargo tiene una vida buena y feliz y murió. Y todos vamos a morir y no tiene mayor importancia. Y yo pensé, está en el cielo. Y eso me tranquilizó. Bien, eso es una forma de verlo. Yo, por otro lado, también me hice la reflexión. Y la Claro. reflexión es que no podemos pensar que tenemos derecho a tener suerte siempre, que somos como los demás y que a todo el mundo le ocurren desgracias y que es así y que en otra época morían la mitad de los niños que nacían en las familias no hace tanto tiempo, no llegaban a los 10 años, morían y ya está, y no. Y nosotros hemos tenido la enorme suerte de vivir en la segunda mitad del del siglo XX y el principio del siglo XXI, y hemos tenido una suerte enorme y tenemos que valorarlo y dar gracias por la suerte que tuvimos. Y también yo tengo la suerte, doy gracias de que Ignacio muriera ejerciendo su libertad. Eso es muy importante para mí, porque vivió un momento muy feliz, y lo sé, porque el día antes de su muerte estuvo reunido con un amigo que hacía bastantes años que no se veían, y se contaron su vida, y la vida que se me contó me agradó mucho, y por otro lado era un momento, por tanto, muy feliz de su vida, y además murió bien, y murió ejerciendo su libertad. No se puede pedir más. Hay una frase que también la he visto en vuestras entrevistas que dice, no se puede eludir tu responsabilidad cuando es el momento de asumirla. Claro, es que el problema es que cuando todo va fácil y todo va bien, está todo, es muy fácil y todo está muy bien. Pero cuando hay que demostrar que uno está, y que es persona, y que es decente, y que es respetable, y que respeta a los demás, es cuando la cosa se pone difícil. Y es el momento de demostrarlo. Y en ese momento Ignacio demostró mucho. Es así, y yo lo digo porque es así. Y estoy muy satisfecho de él. Lo que pasa es que yo sé que en el mundo hay muchas más personas buenas, muchísimas, y que yo les deseo que no tengan la oportunidad de demostrarlo como lo demostró Ignacio. Pero también es verdad que tengo que decir que Ignacio crea un precedente, que Ignacio hace algo de va a ayudar a un policía donde hay muerte y él va a la muerte. Y no hay casos, no hay precedente. No, no, sí. Si es que es la realidad lo que estás contando. Es que tantas veces se ven desgracias en las que simplemente nos quedamos mirando y que venga otro y lo solucione. Cuando hay algún problema, un accidente o algo, estamos hablando de casos ni casos tan críticos como el de tu hijo, se encontró con eso, con un ataque terrorista, pero incluso un accidente de tráfico,
hay gente que la ve y pasa, hay gente que deberíamos ayudarnos más y verás, tu hijo en el fondo podemos decir que cuando está para ti, como lo que se dice, pero que no tienes que tener miedo a asumir la vida, porque la vida ya tiene un destino para ti, creo yo. Sí, bueno, Entonces, pues, yo lo que pienso. Ignacio se cruzó en ese momento en lo que era su destino por su condición, Sí, ser bueno, generoso con los demás. pienso que es valorar el bienestar de los demás tanto Claro, como el propio tuyo. Si tú valoras el bienestar de los demás como valoras tu bienestar, pues tú estás dispuesto a exponer algo a cambio de que otros reciban algo. Y el resultado, en un sitio donde están siendo apuñaladas 4 personas y hay la oportunidad de intervenir, hay la oportunidad de salvar vidas. Y claro. por tanto, aunque tu vida esté en riesgo, pues tú puedes pensar que vale la pena. Y eso fue lo que yo creo que pensó Ignacio. Y ya para terminar, Joaquín, eh, ¿qué consejo nos podría dar tu hijo a los demás? Bueno, pues que yo pienso que los demás, que todas las personas, que todas las personas merecen respeto y merecen ser cuidados. Entonces, que hay que portarse bien con la gente que uno tiene cerca y cuidar a los que tienen cerca. Eh, Uno puede hacer obras de caridad que van a repercutir en alguien que vive a 3.000 kilómetros y que no va a ver nunca. Pero a mí me parece que es muy fácil, si a uno tiene un poder económico, renunciar no sé, al valor de 5 copas al mes y ayudar. Y está muy bien, puede ser una buena ayuda, siempre y cuando llegue a donde debe llegar. Pero a mí me parece que hay que cuidar es a los próximos, a la gente que tenemos cerca. Y además, sin mirar quiénes son ni qué te van a devolver. Pues sí, don Joaquín. Pues Joaquín, muchísimas gracias. Yo recomiendo a todos que no olvidemos a este héroe porque para mí, de hecho, verá, hasta a mí me emociona hablar de él. Yo sé que me pasa con tu hijo, que nos recordemos, que no lo olvidemos y que seamos generosos como lo fue él y que tengamos una vida que nos dejen elegir Sí, y que valoremos a los demás. Se trata de valorar a los demás. y que seamos más fuertes entre nosotros y que nos cuidemos. Pues eso. Pues Joaquín, un fuerte abrazo, un placer tenerte aquí. Si vienes a Sevilla me encantaría conocerte y un abrazo, de verdad. Pues un abrazo y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de mi hijo Ignacio. No, gracias a ti, de verdad. Gracias a ti. Un fuerte abrazo y hablamos próximamente. Pues un abrazo, muchas Venga, gracias. gracias.